Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. En verdad es una bendición encontrarnos aquí cada mañana. Este es el día de las buenas noticias y las grandes bendiciones. Este es el día que cosas buenas, cosas mejores vendrán a tu vida. Recuerda siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día llevaremos a ustedes segmentos con diferentes contenidos donde buscamos rescatar y promover valores morales y familiares que fortalezcan el carácter en niños y jóvenes para lograr así un mejor desempeño en las diferentes esferas de la sociedad. Porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Por eso, este es el día de Escuela para Padres y hoy estaremos hablando de la importancia de prestarle atención a nuestros hijos. Hablaremos también de la disciplina de acuerdo a cómo Dios la manda. Por eso le damos la bienvenida a los pastores David Cárdenas y Reina Domínguez del Ministerio El Rey Jesús Mérida. También nos acompaña la consejera familiar Laura Carolina Espinosa. Buenos días, pastores. Buenos días, Laurita. Hola, buenos días. Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente aquí. Bendecimos a la audiencia de Nueva Vida Nueva Radio. La radio de la familia. La radio de la familia. Es un gusto estar acá con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos aquellos que nos escuchan esta bonita mañana. Un gusto saludarles aquí desde Vida Nueva, la radio de la familia. Igualmente, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y de igual manera para todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Y pues aquí estamos. Estamos ya listos. Mire, hoy vamos a tener un tema de mucho valor, como siempre digo, porque lo que buscamos, pastores, siempre es llevar valores, llevar los estándares morales de Dios a la ciudadanía, aquí a la gente, a los cristianos y a los no cristianos. El pastor David ayer me mandaba la temática de esta mañana y nos decía, a veces cuando cometemos errores que siendo cristianos, nuestros hijos se nos están perdiendo sin darnos cuenta. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de este tema y lo más importante que me gusta, no ser padres como Elí. Y hoy vamos a hablar un poquito, ¿quién es Elí? ¿Quiénes fueron sus hijos? Para todos aquellos, pastor, que no conocen la historia del sacerdote Elí. Así es, bueno, Elí era el sacerdote de la nación, era el sumo sacerdote, tenía un puesto muy importante delante de Dios, delante de los hombres, jugaba un papel muy importante en la nación, porque antes la nación de Israel, antes de tener reyes, tuvo sacerdotes que eran los que juzgaban a las naciones. Entonces básicamente Dios dirigía al pueblo a través del sacerdote. Sin embargo, aunque Elí conocía muy bien la ley, los principios de Dios, fue muy permisivo, fue muy débil, le faltó firmeza, le faltó más carácter para poder educar a sus hijos, ¿verdad? Estorbar a sus hijos. Y así podemos estar a veces, no solamente en la iglesia, podemos ser muy exitosos, porque la Biblia no dice que Elí fracasó como sacerdote, fracasó como padre. Podemos ser quizás muy buenos empresarios, podemos ser muy buenos profesionistas, podemos ser muy buenos pastores, podemos ser muy buenos líderes en la iglesia, podemos ser muy buenos en cualquier otra área, pero muy malos como padres. Y tenemos que reflexionar todo esto
que se escribió en la Biblia, se escribió también, dice la Biblia, para nuestros tiempos, para que nosotros aprendamos, podemos aprender de los fracasos de los demás y aprender de la sabiduría de Dios para poder guiar a nuestros hijos y que puedan cumplir con el propósito y el llamado de Dios en su vida, ¿no? Nuestra primera iglesia, nuestra primera empresa, nuestro primer negocio debe de ser la familia, deben de ser los hijos. Y debemos entender que Dios nos va a pedir cuentas por ello. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, dice Salmo 127. Son cosa de alta estima para Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que son como saetas en manos del guerrero. O sea, en pocas palabras, el padre debe tener el carácter de un guerrero, debe tener la firmeza de un guerrero, debe tener la fuerza de un guerrero. Sí, para poder educar a sus hijos no puede ser débil, no puede ser, como dice la licenciada Laura, que falto de carácter, ¿verdad? O sea, debe de ser una persona que sea firme contra el pecado. No estoy hablando de un tirano, no estoy hablando de alguien que inmediatamente cuando el hijo falla agarrar el cinturón o la vara y castigarlo y hasta matarlo, incluso, que ha pasado que algunos los castigan tanto que le dejan marcas en el cuerpo, ¿no? Sí hay que agarrar la vara porque la Biblia dice que si nosotros los corregimos con vara no morirán, pero porque la disciplina tiene que ir acompañada de amor, pero debemos ser firmes contra el pecado, firme contra la indisciplina, contra la rebeldía, no permitir que entre esas cosas en nuestras vidas. Yo hace rato que venía platicando con mi esposa, le decía que nosotros no podemos permitir que en nuestro hogar entren cosas que sabemos que le van a hacer daño a nuestros hijos. No podemos, en mi casa, por ejemplo, no entra el alcohol, no entra la droga, no entra el tabaco, no entra la música vulgar. Mis hijas, cuando tengan la mayoría de edad y se casen, o ya son mayores de edad pero no se han casado, viven bajo mi cobertura todavía en mi casa. Entonces, mientras estén en mi casa, tienen que respetar mi casa. Es de ellas y va a ser de ellas en un momento, ¿verdad? Va a pasar a ser herencia de ellas, pero mientras que yo esté vivo como padre, vivan en mi casa, pues tienen que seguir mis reglas, ¿no? Claro, y sobre todo, pastores, ahorita estamos viviendo un tiempo muy complejo, un tiempo donde estamos viendo que los padres están siendo rebasados por la conducta de los niños, de las adolescentes, y las madres solteras o los padres que están también sacando adelante a los hijos están diciendo necesitamos ayuda. ¿Cómo cómo lo formo? ¿Por qué me manipula? Antier estos días hemos estado hablando de casos específicos verdaderos que están pasando en familias y que están diciendo ayúdenme porque tengo esta condición con esta hija que me está manipulando. O hablábamos hace ratito de este tema que ahora ocupa mucho que le invertamos tiempo. Mi hijo habla de este tiempo globalizado, de este tiempo donde los influencers están diciéndole a la niña cómo debe vestir, qué maquillaje es el que debe de usar, las marcas. Y entonces vienen las muchachas ahora, y hablábamos ayer de un ejemplo que una madre nos hizo saber, que entonces dice, no sé cómo hablarle, porque antes para nosotros era muy normal aceptar, o sea, nuestra condición es esa. O sea, yo no tengo para comprarte un maquillaje, un labial de tal marca. Y la niña no se frustraba. O sea, nosotros fuimos niñas y cuando nuestros padres nos decían, tú no puedes usar tal vestido porque pues no tengo, no había frustración, no había, ni cuestionábamos. Entonces ella dice, y ahora a mí me cuestiona. Y como todo ahora frustra al niño, frustra al adolescente, entonces allí en casa no saben cómo lidiar con esa problemática. Y entonces ella nos decía, y ahora resulta que mi hija me dice, es que nosotros somos pobres. O sea, ¿qué tan pobres somos que no me puedes comprar tal cosa? Y cómo se le explica a un hijo, o sea, mira, hay cosas que son necesarias, hay cosas que no son necesarias. No somos pobres hasta el extremo porque hay niveles de pobreza, pero tú tienes un techo,
tú tienes una cama, tú tienes comida todos los días y hay niños Así que es. no tienen comida todos los días, como mi papá cuando nosotros nos crecimos. Por eso es importante que la mamá se eduque para que cuando el niño venga o la niña venga con esa situación, plantearle cosas reales, cosas que Así los es. niños puedan valorar. Por ejemplo, un amigo de mi esposo muy próspero dice que él jaló a uno de sus hijos de los Estados Unidos y lo trajo y lo llevó a la comunidad donde está la extrema pobreza. Y dice, lo hice para que él vea que hay necesidad y que hay niños y lo que ellos tienen en abundancia y que a veces no lo valoran, hay una condición de jovencitos de su edad que él vea qué tenis usan esos niños de extrema pobreza, qué cama tienen, dónde duermen, qué café toman. Dice, lo hice porque ellos están en una ciudad donde ya no hay humanismo, ya ahí no hay compasión, ya no hay, ellos quieren más, ellos están esperando que uno les supla y les dé. Y los vamos a crecer, como dice nuestra hermana Holguín, una generación egoístas, una generación materialista. Eso es lo que se están viviendo en las casas de las diferentes esferas sociales. Así es. Qué lamentable, la verdad. Vemos hoy, en serio, que nosotros como padres tenemos que estar muy alertas. Desafortunadamente, hoy en día también, como padres, se han cometido errores hablaba mi esposo, de ser permisivos. Antes, yo creo que yo recuerdo también en la época de mi mamá y de mi abuela que nos contaban, ¿no? Que no, o sea, hoy ellos son los que te dicen a qué hora llegan, tú no puedes, o sea, ellos son los que deciden. Y decía algo mi esposo muy importante, mientras tus hijos estén en tu techo, debajo de tu techo, no importa la edad que tengan, yo creo que tú sigues teniendo la autoridad sobre ellos. ¿Cómo lo hicieron ustedes como padre para formar a dos jovencitas de ya 24 años? 24 así años. es. ¿Cómo lidiaron con la adolescencia, con esa cuestión de el materialismo, de las cosas, de las marcas? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, Bueno, créeme que formar mujeres, señoritas en casa, muchos dicen que es muy complicado los varones, pero las mujeres también. O sea, las niñas también es una responsabilidad grande formar niñas, señoritas, de educarlas de tal manera que sean mujeres de bien en la vida, ¿no? Gracias a Dios, bueno, nuestras hijas hoy tienen 24 años, ya son profesionistas con sus carreras cada una, licenciada en comunicación y la otra en mercadotecnia. Pero en su tiempo, ¿verdad? Cuando vemos que llega la influencia de los amigos, llega la influencia del lugar, llega la influencia de la moda, ¿verdad? Sobre todo, pues siempre nosotros le tuvimos muy marcado. Bueno, no es que seamos pobres, ¿verdad? Siempre va a haber para lo necesario y si Dios nos da también para más. Pero siempre marcamos las cosas más importantes que eran los valores, que era la moral. Mira, tal vez ahorita no traes porque recuerdo que cuando salió el tiempo de la marca de un celular, no voy a decir nombre para no meter gol, ¿verdad? Pero mis hijas igual, y en la escuela todos querían que el tiempo del BlackBerry, el tiempo de no sé qué, y digo, sí va a llegar, claro que va a llegar, todo a su tiempo va a llegar, ¿no? Pero mamá, no se preocupen, esperen que Dios va a recompensar también. Entonces veíamos que los amigos, ¿no? Que la última moda, que lo que decías tú, Rebeca, cómo lidiar con las marcas de jóvenes que nunca han tenido un no como respuesta, sino que siempre los padres les han dicho, sí, hijo, sí, aquí ten, mijo, ten la tarjeta, cómpralo, sí, ve, anda. Todo lo hacen, ¿no? Sin límites y sin restricciones y sin que les digan un no. Y lamentablemente ese padre que hoy todavía se sigue conduciendo de esa manera, el día de mañana lo único que está haciendo hasta el día de hoy es criar y educar hijos inservibles, hijos que de verdad no tienen valores, hijos que no saben valorar lo que papá hace, lo que mamá hace, lo que trabajan, lo que cuesta trabajo ganarse el pan cada día. Y ayer hablábamos con los abogados, la importancia, hemos perdido, se esfumó la cultura del ahorro.
¿Por qué ya no hay la cultura del ahorro? Porque estamos viviendo en un consumismo y entonces ahora somos padres que permisivos, pero también consentidores. Así es. Le consentimos todo. Nunca hay un no para los hijos. Quiero el celular, como dijo la pastora. Sí, mi tarjeta. Yo me estoy endeudando. Quiero decirles que yo conozco mamás que están endeudadísimas con este rollo de las tarjetas por las niñas, por la escuela. Es que mi hija quiso, es que ella quiere, es que ella... Y entonces estamos así y eso mismo no nos permite construir un patrimonio. Claro, ahora tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial, que al final de cuentas es el ejemplo mayor que podemos seguir, ¿verdad? Sí. Nuestro Padre Celestial no siempre nos dice sí. Así A veces es. nos dice espera, Exacto. a veces nos dice este no es el tiempo, todo en su a veces tiempo. nos dice madura, a veces nos dice crece, Sí. ¿verdad? O sea, a veces de plano nos dice no. Sí. Entonces tenemos que aprender de él y a veces cuando Dios nos dice no, nos dice espera, a veces quizás no lo entendemos, pero cuando ya crecemos, maduramos, espiritualmente podemos entender por qué Dios nos dijo que no, por qué Dios nos Claro. dijo espera, por qué Así Dios nos es. dijo tienes que madurar y crecer más, porque la Biblia dice que las riquezas que Dios da no añaden tristeza con ellas. Amén. Entonces, cuando tú le das a un hijo algo, cuando no es el tiempo, le estás haciendo un daño. Sí, así es. Si tú le das a un ¿qué ha pasado? Muchos padres son muy permisivos que hasta ellos mismos le dan a los hijos para la parranda, para el vicio, para Perderse en el mundo. Y luego se quejan de que el hijo cometió alguna infracción o incluso cuántos muchachos no han muerto en un accidente trayendo vehículos a alta velocidad o andando tomados, borrachos, licencia. o sea, sin licencia. Sí, exactamente. O sea, es una situación muy triste que los padres se lamentan después, pero ya es demasiado tarde. Así es. Perdón que interrumpa. adelante. Yo considero que en estos tiempos lo más complicado es que tenemos que llegamos a ser, porque no puedo excluirme, ¿no? Llegamos a ser padres que queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos. Así es. Así Y es. que, porque luego a mí me ha pasado realmente, que yo digo, bueno, tengo un coche para llevar a mi hijo a la escuela y yo no quiero que se suba al camión o que se vaya caminando, pero pues yo recuerdo que en secundaria yo ya me iba en colectivo y son procesos que no queremos que nuestros hijos pasen, pero realmente la palabra no se equivoca y tenemos que corregir a tiempo. Y yo creo que lo más importante es que nuestra oración sea constante para bendición de nuestros Para hijos. cobertura de ellos. Exactamente, que declaremos sobre ellos la bendición sacerdotal que la tenemos en la palabra, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. A veces se quieren ir y no quieren que nosotros les demos un beso para que, o sea, pues porque pues por amor, ¿no? Así es. Pero pues no importa. Yo recuerdo que mi pastor nos decía en una prédica, tú jálalo y agárralo de los pelos y pégale el beso. Y vete bendecido y que Dios te guarde y que Dios Claro, te es por su cuide. bien. Es por tu bien, aunque no lo quieras. Y como eso, otras cosas, ¿no? A ver, hijo, ahorita no te lo puedo dar porque pues ahorita tenemos prioridades y Así yo creo es. que desde pequeñitos hay que enseñarle a los hijos. Yo he visto en el súper mamás ahí paradas esperando que el hijo se levante del piso de hacer berrinche. Y yo creo que eso es desde antes. ¿Sabes qué, mi amor? Voy con esto de dinero, no te voy a poder comprar. Si me alcanza, probablemente te compro. Pero si no, quiero que sepas que no te lo voy a dar ahorita, pero tal vez la próxima vez. Ahora ¿no? nos preguntabas hace rato, Rebeca, acerca de cómo nosotros educamos a nuestras hijas. Bueno, la Biblia dice que debemos instruir al niño, ¿verdad? Desde pequeño, Desde pequeños. para que cuando sea grande no se aparte de ello. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema cuál fue el problema del sacerdote Elí? Que desde pequeño no educó a sus hijos. Esos hijos se perdieron dentro de la iglesia. Se perdieron dentro de la casa. Dentro de la Siendo él casa, el sumo dentro de la casa. sacerdote. Sí. Y no siendo cuando él. se dieron cuenta los papás, desde antes. Así Sí, es. claro, Desde claro. antes. Entonces nosotros desde pequeño, nuestras hijas, hemos sido con ellas muy claros, ¿no? Hemos sido firmes en contra del pecado, por el bien de ellas, al final de cuentas. Nuestras hijas, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la iglesia, estaban al lado de nosotros. Nosotros no permitíamos que nuestras hijas anduvieran haciendo escándalo, que anduvieran corriendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Tenían su espacio, desde luego.
nosotros le decíamos, tienes que respetar la casa de Dios. Tienes que respetar a Dios, tienes que hacer reverencia y honrar a Dios. Hoy lo hacen sin que nosotros las estemos corrigiendo, ¿no? Entonces, Ya ¿cuál es el fueron problema? Cuando como padre tú le permites a todos tus hijos que no honren una autoridad, que no honren a Dios. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. A veces pasa, digo, como pastor lo hemos visto, y suele pasar que muchos niños andan en la iglesia, ni siquiera sus papás, ellos sí están adorando y alabando al Señor, ellos sí son muy buenos cristianos, pero sus hijos no, porque no los tienen a un lado, ni siquiera los ven, ni siquiera les ponen atención. Los hijos son irreverentes a veces en la iglesia, son irreverentes en todos lados, ¿no? Por ejemplo, anteriormente nos enseñaban incluso hasta saludar a los mayores, cualquiera que sea, sobre todo si era un anciano o era tu papá, tu abuelito, o sea, siempre, pero hoy en día no. Entonces, y los papás no tienen esa atención, porque tenemos que tener esa atención con los hijos, ¿verdad? Decirle, respeta, saluda, o sea, es una forma de honra. Si no lo hacen con ellos y no lo hacen con Dios, menos lo van a hacer contigo como padres. Así es. Si tú no le enseñas esos principios desde niño. Entonces, ¿qué nos falta a los padres? Ser firmes. Nos falta poner atención en esa área a nuestros hijos, ¿verdad? De decirle, hijo, en la casa de Dios no se corre, en la casa de Dios no se hace esto, en la casa de Dios. Y tampoco en mi casa. El problema del sacerdote Elí fue eso. Sus hijos hacían y viraban y daban lo que se les pegaba la gana. Y ¿sabe qué vi yo, por ejemplo, en el sacerdote Elí? Que era muy buen consejero, pero muy malo para corregir a sus hijos. Su problema de él fue la falta de corrección y disciplina. Nunca Y estorbó el camino de sus hijos. Nunca los estorbó, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de decirle al hijo, no lo hagas. No se trata solamente de decirlo, aconsejarlo, esto no lo debe hacer. Porque hay un momento que tu hijo vuelve a ser repetitivo en lo mismo. Y cuando ya pasa eso, ahí es donde dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero solamente la vara lo va a alejar de ella, apartar de la necedad. Entonces, ahí llega un momento. Yo a mis hijas, creo que a lo mucho le pegué 3 veces, pero fue bien dado. Bien dado, para que Y se ya no le acordaran. quedaron ganas de volver a hacerlo. Sí. Pero yo veo padres que sus hijos le hacen berrinche, le hacen de todo, los dejan de envergüenza y nada más hablándoles, nunca agarraron un cinturón, nunca agarraron una vara. Y usted ha dicho algo importante, que es lo que la Biblia dice, que si nosotros no disciplinamos, si nosotros no ponemos límites, nuestro hijo nos va a dejar en vergüenza. Usted dijo la palabra muy, muy triste eso, que un hijo me deje en vergüenza, que un hijo me alce la voz en la calle, que un hijo, mire, yo estaba escuchando una cuando estamos platicando y los Que hijos interrumpen pláticas de interrumpen. adultos. o o sea, sea, yo quiero decirles que expliquemos un poquito la gente que quizás no es creyente. Así es. ¿Qué significa para nosotros los cristianos estorbar a un hijo? A lo mejor ella dice, explíquenme qué es que yo le pueda estorbar a un hijo. Yo al otro día le decía a mi hermano, él es cristiano y está levantando tres muchachos chicos. Y entonces yo le decía, mira hermano, tienes que ser fuerte en tu determinación. Y una de las cosas que te voy a decir, cuando tú veas una amistad que tú dices, esa amistad no le conviene a mi hijo, tú tienes todo para agarrar y botar esa amistad y hacerle a un lado y ustedes no van a esa casa y este amigo no entra aquí y donde sea que tú veas que va ese muchacho en esa actividad no metas a tu hijo, mi hijo no va a ir para esa actividad. Yo lo hice, le digo, y en una ciudad grande aquí en Mérida. Yo le decía el otro día a mi amiga Martita, acuérdese que nosotros quitamos amigos que creíamos que no le convenían a nuestros hijos y hicimos y poníamos regla. Por ejemplo, mi esposo tenía una regla desde nuestro niño.
ese niño no va a ir a pijamadas de nadie que lo invite, no va a casa de extraños. Sí. Así No es. tenía permiso mi hijo de ir a casas de extraños ni a comer ni nada. Y eran reglas que uno aplicaba y ningún niño se frustraba. Hay una psicóloga que dice, mire, todas estas cosas que hoy estamos viviendo, pensamiento suicida, estos muchachos que se quitan la vida, ella dice y asegura que hay un estudio bien fundamentado que dice que ese niño lo hace por castigar a un padre, Claro. porque dice que el papá toda la vida le dijo sí, sí a lo que quiere, sí al vestido, sí para acá, sí para la fiesta de la niña, pero cuando ya el papá ve y dice, ahora la niña viene y le trae, mira papá, ese es mi noviecito, y ahora déjame ya a su casa, y ahora permite que mi amiguito suba para mi cuarto, y cuando el papá empieza, ahí sí el papá ya dice, o sea, no. Claro Dice que no. que cuando empieza eso de no, la niña dice, pero si toda la vida me has dicho sí a todo. Así es. Dice que hace un berrinche y mire, y hace muchísimos años, allá en mi pueblo, eso lo ha hablado muchas veces un amigo de mi papá. Una niña muy, muy querida porque era un amigo de mi papá, se quitó la vida. Y su papá, cuando veníamos, todo el mundo preguntó, el pueblo lloró con esa familia por esta muchachita que en un arrebato. Entonces el papá dijo, solo dos cosas, dos incógnitas hay, porque a veces como padre uno dice, ¿qué pasó? Y entonces él dijo que ella tenía un enamorado. Y el enamorado era posiblemente un consumidor de droga en aquellos años, número uno. Número dos, dice, ella me pide permiso ese día para ir a un antro con ese enamorado. Wow. Como el muchacho tenía, dizque la mala fama, el papá dijo que no iba a ir la niña a eso. Y ella en un berrinche, él lo que sí sabe que la niña hizo un berrinche o la jovencita porque él no le da el permiso, porque dijo, yo era mi niña consentida, a qué cosa, todo lo que ella me pidiera, yo se lo diera, mi adoración, ella lo sabía, dice, que ella era mi adoración, que yo daba mi vida, ella sabía eso, dijo, y sabía que me iba a matar haciendo lo que Los hizo. padres tenemos que entender algo, que la disciplina es parte del amor, Así es. forma parte del amor. Así es. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el que no ama, que el que no disciplina, perdón, no ama a su hijo, sino que lo aborrece. Así es. Entonces, claro que la disciplina tiene que ir acompañada del amor. Del No amor. solamente es amor, tiene que ir acompañada del amor. O sea, nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, una clave muy importante es que tenemos que decirle a nuestros hijos cuál es la razón por la que Por lo la estamos cual lo estás corrigiendo. disciplinando. Porque a veces hay padres que casi malmatan a sus hijos, incluso hasta le dicen, déjame, no me hables, enciérrate en tu cuarto. O sea, No vas a comer. No vas a comer. Entonces, tú nunca puedes quitarle a tu hijo la comunión, Así es. ¿sí? Tú incluso después de que lo corrijas lo tienes que abrazar y le Sí. tienes que decir, hijo, lo hago porque te amo. Así Pues es. por y, tu yo, bien. y yo creo que un punto muy importante es el ejemplo que también ellos ven de nosotros como Claro. papás. Sí. Porque podemos corregir y caemos en juzgarlos. Pero lo más importante, como decía el pastor, es corregirlos con amor. Y sobre todo yo he visto en estos tiempos que los papás caminan mucho en culpa, porque no tienen tiempo, porque se la pasan trabajando, y los hijos lo que necesitan es atención y ser escuchados. Y son puntos sumamente importantes que pasamos desapercibidos porque creemos que están bien, porque están en casa, pero dentro de casa los podemos perder si Claro. no les damos la atención que ellos necesitan. Nosotros, es lo que comentaba, perdón, hace un momento que precisamente nosotros tenemos que entender que nuestra primera empresa, nuestro primer negocio, nuestro primer ministerio Ministerios. es la familia. Así es. Son los hijos. No puede estar por encima. O sea, primero es Dios. Sí. Definitivamente nuestra comunión y nuestra relación con Dios, al levantarme, al acotarme, ¿verdad? Es tener una comunión con Dios. Pero inmediatamente de eso, después de eso, es mi familia. Así es. Y después amén. sigue todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay un orden. Cuando se interrumpe o se viola el orden de Dios, es cuando nos metemos en problemas. Así Cuando es. ponemos primero el trabajo, los compromisos y dejamos a un lado la familia, es ahí donde ya Exacto. nos metemos en problemas. Y quiero añadir algo muy importante.
hace rato precisamente comentando con mi esposa ese tema. Parece nada y a veces no le tomamos la importancia. Pero la razón por la cual Dios castiga a Elí es porque cayó en pecado Elí. Aunque no se ve aparentemente en la Biblia, pero Elí cayó en pecado. ¿Cuál fue su pecado? No corregir a sus hijos y permitir que sus hijos deshonraran a Dios. Y es correcto, yo también iba para allá. Lo más terrible de él es que dice que no los condujo a Dios. Sí. Nosotros como creyentes tenemos una tarea. Mire, una de las cosas que yo, y se lo digo a mis hermanos, no vamos a estar listos para irnos de este planeta Tierra hasta que no veamos a nuestros hijos cumplir el propósito Así de es. Dios en su vida. Pero, esa es la tarea de todo. Y si usted ve que hay un hijo que se está alejando de Dios, mire, traerlo a los caminos de Dios. Usted tiene que usar todos los recursos, como dijo Laurita, la oración, a jalar al hijo y hacerle saber, mira, Dios te está llamando, estás fuera de los propósitos de Dios, eso no es lo que a Dios le agrada. Usted tiene que hacerle a saber a su hijo cuál es la condición, porque como madre, como padre, uno rápido se da cuenta, uno rápido dice, no estás en el lugar de Dios, ese trabajo no es el que te va a apartar de los caminos de Dios, y la tarea de un padre y una madre tiene que ser volver a enfocar a los hijos en el propósito para el cual Dios los trajo a ese planeta Tierra, que es para servirle al Señor. Yo estoy seguro que los hijos de Elí sí sabían muchas cosas de Dios, sabían cuáles eran las funciones, porque Elí era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran sacerdotes también. Estoy seguro que ellos sí sabían, conocían de la ley, porque sobre todo en Israel la educación siempre ha sido desde niños. La instrucción de Dios para Israel era que estas palabras se las vas a repetir a tus hijos de día, de noche. Ellos sí sabían. El problema de Elí fue que no los castigó, No no hubo los disciplina. disciplinó. No los disciplinó. O sea, ese fue el problema. Ellos hacían lo que se les pegaba la gana. Ellos los venían pero sirviendo. mire, si usted dice que ellos conocían de Dios como la ley, por ejemplo, cuando nosotros leemos ese capítulo, hay una de las cosas que yo, y le voy a decir que me impresiona de ellos, es que ellos sabían que había una ofrenda especial para Dios y ellos no tenían temor alguno de decir, quiero de eso que es de Dios. Ahí está el yo lo problema precisamente. Entonces yo digo, temor de Dios no tenían, pastor. Es que lo que comentábamos al principio, usted podrá ser o podrán ser buenos padres que tal vez en la iglesia tengan un liderazgo, tengan una función en específico, pero ¿qué te garantiza a ti que aún tú, siendo quizás ejemplo en un lugar, también lo seas en tu casa? O sea, es que No, nuestros es- hijos pueden saber, pero como yo no los corregí, al momento que ellos cometieron algo malo, algo incorrecto, un ejemplo, desde el primer momento que ellos empezaron a hacer algo, ¿qué debió haber hecho Elí? Corregirlos, incluso disciplinar y quitarlos, enderezar, claro. incluso quitarlos. Tú no vas a seguir aquí, es más, aquí no puedes hacer esto, no puedes entrar acá. Hace rato nos preguntabas, ¿Cómo estorbar? Exacto. ¿Qué significa estorbar? ¿Qué significa estorbar? Estorbar es lo que decías, esta mitad no te conviene. Estorbar es, esto no entra en mi casa. Estorbar es, Prohibir aquello que no aquí no debe. me vas a hablar este lenguaje. O sea, estorbar es, aquí no me vas a decir mentira. O sea, eso es, porque muchos padres desafortunadamente permiten que sus hijos crezcan y dicen, cuando ellos sean grandes, ellos sabrán Que lo decidan ellos. que ellos decidan. No, Y eso sí terrible. creo que es lo Perdón, peor aquí, que pueden aquí, hacer como aquí padres. encontré una cita bíblica. Vamos Ok. a ir a una pausa, porque Ajá. ya me llevé los minutos que Dani me pidió. Pobrecito Está Dani, bueno, que está ya, bueno. eso está interesante y vamos a regresar con la cita que va a leer Laurita. Volvemos. Este es el día que has hecho para mí.
Estamos de regreso y estamos aquí, mire, hablando este tema que hemos desarrollado y queremos bendecir y queremos educar, porque este segmento pues es escuela para padres y queremos educar a ese padre joven, a esa madre joven que está formando o niños que está formando o luchando con una problemática de un adolescente y que los está rebasando la conducta, el niño que quizás es caprichoso, el niño y ella no quiere ver que su hijo llore, no quiere ver que su hijo ande de mal humor y queremos complacer a nuestros hijos en todo, pero mire, como madre que ya hemos formado hijos, quiero decirle que si empezamos a complacer a nuestros hijos en todo, le estamos haciendo un daño. Totalmente, así es. Yo quería leer una cita bíblica que está en Proverbios 29:15 y dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y otra más en Proverbios 13:24 que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo creo que lo más importante como papás creyentes, y aunque no seamos creyentes, si amamos a nuestros hijos hay que corregirlos desde temprano. Sobre todo, yo considero que lo más importante es crear en nuestros hijos una dependencia totalmente de Dios, porque si nosotros no estamos, o sea, los hijos pueden saber que tienen un padre en los cielos, un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios que los cuida, que los protege, porque si papá y mamá no están, ellos pueden salir adelante con la firmeza y la fortaleza de que el Señor los sostiene, pero tenemos que hacerlo desde ya, y si ya estamos atrasados, nunca va a ser tarde. Claro, nunca va a ser tarde para un papá, para una mamá levantar la voz para bendecir a sus hijos y guiarlos por el buen camino. La palabra fue ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos, a donde quiera que vayamos. Entonces, si estamos ya creyendo que ya los perdimos, el Señor los puede regresar, pero siempre y cuando nosotros tengamos la firmeza que con la palabra y con el amor de Dios podemos hacerlo, y que ellos sepan que el sustento de todos los días siempre va a ser el buscar del Padre, ¿no? Entonces, sí considero que es bien importante que no nos hagamos, ¿qué palabra podría usar? Que no nos hagamos ignorantes a lo que está pasando nuestros hijos dentro de casa. Si ya estamos viendo que nuestros hijos están yendo por un camino que no nos parece bien, pues hay que empezar a corregir, porque es muy fácil decir, pues ay, que Dios lo bendiga. No, tenemos que actuar como papás. Así es. Y yo considero que no debemos ignorar las situaciones que puedan estar pasando nuestros hijos dentro de casa, sino que poner manos a la obra y empezar a declarar, a bendecir y hablar con ellos para que vuelvan a camino. Claro, la palabra fue muy clave, muy directa de parte de Dios al sacerdote Elí en 1 de Samuel 3:11 al 14. Dice la escritura: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad como padres. La Biblia dice en el libro de Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Son cosas de alta estima. Amén. Ahora, otra cosa muy importante. Entonces, estaba yo meditando en esto. Si Dios nos va a pedir cuenta por las cosas materiales, y por eso en la Biblia hay muchas parábolas. Ahora está la parábola de los talentos, está la parábola de las minas, está la parábola del sembrador y todas esas, ¿no? Y en todas esas Dios pide cuentas. Y por ejemplo en la parábola de los talentos dice: buen servo fiel, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios nos va a pedir cuenta por algo material, que es vano, dice la Biblia, todo aquí es vano, y no les damos buen uso, cuánto más a nuestros hijos que son vida, que es lo más importante. No, y que la palabra dice que son una herencia. Sí, y que para Dios lo más importante son las vidas, son las almas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Entonces, la razón, como decía hace rato, por la cual Dios juzgó a Elí fue porque él no estorbó a sus hijos. Sí. Es porque él permitió el pecado de sus hijos. Sí. ¿Sí? Entonces,
tenemos que entender que Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Y que no nos va a pedir cuenta solamente en el cielo, aquí mismo en la tierra. Sí. es. ¿Sí? Esa es la razón por la cual muchos jóvenes a veces perecen. Dios, en las parábolas que tú ves, dice que Él se fue por un tiempo y regresó. O sea, el hecho de que tú no veas a Dios aparentemente en tu casa no quiere decir que Dios no esté pendiente. Sí. Dios te pide y te da chance por un tiempo para ver cómo vas a administrar lo que Él te dejó. Pero va a venir un tiempo que Dios te va a pedir cuenta, porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Entonces, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros los padres, por nuestros hijos, aquí en la tierra y en el cielo. ¿Sí? La diferencia es que en el cielo no vamos a ser juzgados por las cosas malas, ¿no? Solamente por las buenas. Pero bueno, mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos va a y otra corregir. cosa que tenemos que aprender de esa historia, que la Biblia deja ver que Dios tenía planes de bendición Claro. para los Así hijos. es. Tenía propósitos tenía con ellos. propósito con ellos. Y por causa, no de los hijos, por causa de que el padre no ejerció, no buscó la sabiduría y no los condujo y no los mantuvo firme, esos muchachos les dijo, ya ahora no van a ser ellos. Él quitó. Y Así lo que le es. queremos decir es que Dios tiene bendiciones para las Definitivamente. familias. Dios tiene un futuro y una esperanza para cada familia. Aún como dijo el pastor, para nosotros los creyentes, los que tenemos la palabra, los que sabemos que si nosotros no venimos y jalamos a nuestros hijos y los disciplinamos y los conducimos y le hacemos saber la importancia y el temor del Señor, mire, los planes de Dios, los propósitos, tristemente no los vamos a ver en la vida de nuestros Ahí es donde se hijos. cumple el Salmo 127, donde dice que son como saetas o como flechas en manos del valiente. Entonces, básicamente, si Dios nos puso esa flecha en nuestras manos, nosotros le tenemos que dar dirección. Nosotros somos los que, si esa vara crece, no crece derecha, ¿verdad? Si tú usas una vara como flecha y no está derecha, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar en el blanco. Entonces, nosotros nos tenemos que encargar de corregirlos, de formarlos, ¿verdad? Y cuando ellos sean lanzados al mundo, sean lanzados a la vida, ellos puedan cumplir y dar en el blanco. Sí. Entonces sí, mi forma de ver las cosas, mi apreciación, David Cárdenas, es que no hay malos hijos, hay malos padres. Así es. Fíjate que algo importante que tú comentabas también, Rebeca, ¿qué pasa con esos padres de familia que no tienen a Cristo en su corazón o que no son cristianos, ¿verdad? Porque hoy podemos ver también en la sociedad este problema, ¿no? Que los padres, a veces esos padres que no se quieren dar el tiempo, la atención, el momento, ¿verdad? Para poder corregir, para poder educar a los hijos, siempre quieren depositar su responsabilidad en manos del maestro de la escuela, en manos del psicólogo, Del pastor, en manos del sí, pastor, del pastor. cuando en realidad la responsabilidad y el compromiso es tuya como Claro. padre primero. Decía algo mi esposo, que el juicio comienza en casa. ¿Qué quiere decir? Que tú como padre de familia, ¿verdad? Como madre de familia, primero la educación está en casa. Así es. La instrucción está De en la adentro casa primero. para afuera. La La- dirección se da primero en la casa. Pero queremos, hay padres que no quieren corregir a los hijos por el miedo a la reacción de los hijos. No es que no le puedo decir nada porque se va a enojar. Escuchaba yo una madre hace poco que decía, pastora, es que yo creo que voy a llevar a mi hijo, dice el psicólogo, porque yo creo que mi hijo está mal. Dice, un niño de 2 años, 3 años. Digo, ¿cómo es posible? Claro que no, sino más bien que estás haciendo tú como padre que quieres depositar tu responsabilidad o la reacción que está teniendo tu hijo cuando es cuestión de educación tuya. Como mamá o como papá. Y veíamos también, ¿no? Tenía un caso por ahí de unos padres que no le permitían, o más bien no querían decirle, no querían comentarle o disciplinar, ni siquiera corregir a su hijo, porque, ay, es que usted no sabe cómo se pone mi hijo. Es que usted no sabe cuánto se enoja mi hijo. E incluso padres que hoy no pueden decir nada
a sus hijos, por miedo a que sus hijos se vayan de la casa. Vayan y a molestar, y a molestar, porque olvídense todavía que se vayan de la casa, que se molesten Ay, y me hagan un berrinche, y ellos no están dispuestos a tolerar el berrinche y agarrar a ese muchacho y decirle, bájale 2 rayitas a eso, y aquí te conduces de esta manera, y aquí no me gritas. Mire, yo le decía el otro día a un papá, es difícil, claro que es difícil, pero te tienes que acostumbrar ahora, que voy a usar una palabra que yo siempre uso normal, que te vas a echar un round todos los días con tu hijo. Claro que sí, tú prepárate, porque todo viniendo de la escuela, cuando se vaya, que porque no fue con el amigo, que porque no esto, que porque la ropa no se puso lo que él quería, o sea, todas esas cosas las tenemos que tener claras y decir, o sea, lo vamos a solucionar. Pero el pastor dijo algo, nuestra tarea es formar, direccionar esa saeta, valorarla, cuidarla y decirle, ahorita tú vas a pensar que yo soy mala, que lo estoy haciendo pero cuando seas grande me vas a agradecer lo que yo hice y la forma en que te estoy formando. Así es. Mire, algo muy importante que tenemos que entender es muchos padres se dejan llevar por la psicología actual, y yo no estoy en contra de la psicología, ni de la ciencia, ni de la medicina, pero la Biblia habla de una sabiduría terrenal que es diabólica. Yo creo, y en la iglesia, en nuestros ministerios hay psicólogos, pero psicólogos que ya aconsejan no desde el punto de vista de la ciencia, no desde el punto de vista de los principios espirituales, ¿no? Entonces, la psicología acompañada de Dios va muy bien. El problema es cuando ya empezamos a tomar los modelos del mundo, porque ahorita ya todas las ideologías del mundo son anticristo. Antes tenían un poco de moral, antes tenían un poco de principios, ¿verdad? Ahorita toda la psicología es anticristo. Y hay unos psicólogos que dicen que no debemos de corregir a nuestros hijos con vara, porque van a ser traumados. Pero ¿cuántos de nosotros nos corrigieron con vara, claro con chancleta? no. Y al contrario, estamos más cuerdos, creo, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es loco que, yo no estoy. lo que pasa es que aprendimos a valorar lo que Dios nos da día a día, y es un punto que los jóvenes de ahora no lo tienen, porque todo se les da, todo lo tienen a la mano, todo, hasta la tecnología. Antes teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que dedicar tiempo, teníamos que agarrar libros, estar concentrados. Ahorita está a un tocar de celular. A 10 la centímetros. información, sí, Porque el celular está... todo es mucho más fácil. Con mucho más razón tenemos que cuidarlos. Exacto. Porque ahorita tienen al alcance todo que los puede confundir. Todas las ideologías. Los puede perder. Mire, una de las cosas, una de las enseñanzas, una de las cosas que a nosotros como padres nos preocupa es que hoy se ha etiquetado a una generación y se le ha nombrado la generación de cristal. Esa generación que se rompe, que se quiebra. ¿Y por qué? El pastor dijo algo importante. Cuando hemos sacado a Dios, cuando no tenemos, fíjese, una promesa, esta generación, ¿por qué se rompe fácil? ¿Por qué se le llama la generación de cristal? Porque no tiene nada, no tiene fundamento, no tiene carácter, no pueden reflejar ellos el carácter, los rasgos de Cristo. ¿Quién se los ha modelado, como dice Laurita? ¿Quién les ha hablado de tener un Dios? ¿Quién les ha dicho? ¿Qué padre le ha dicho a un muchacho, mira que si un día te caes, que si un día tu matrimonio, que si un día la empresa, que si un día aquello, mira que Dios dice en su palabra que Él va a abrir otra puerta? Amén. Y que si Él... ¿Cómo estamos conduciendo? Yo estaba escuchando el otro día una pastora y dice... hubo una generación de madres, porque se le atribuye a esto ya no tanto al padre, sino que una generación de madre no transfirió el conocimiento que nosotros tenemos, no lo transfirió. Y entonces dice, ella estaba diciendo algo muy fuerte y dijo, ¿sabe qué es lo único que sabe una jovencita hoy? No sabe cómo se va a comportar y cómo ser esposa.
porque no se le transfirió ese conocimiento. Así es. No sabe cómo hacer las labores de un hogar porque no se le transfirió ese conocimiento. Porque la mamá la creció como mi princesita, como que tú no lavas una cuchara, tú no lavas tu Qué plato, bárbaro. lo lava la empleada, lo lavo Así yo, es. pero mi princesita no plancha porque va a la tintorería, mi princesita. Así le educamos. Dice, pero y la ¿sabe? princesita se volvió una inútil. Dice, pero ¿sabe Sí. qué sí sabe hacer la princesita? Lo único que sabe es relación sexual. Eso sí lo sabe hacer la princesa. Y entonces ella dice, yo me voy a casar solamente para tener relación sexual, pero yo no sé cómo se dirige un hogar. Porque Va a quién... sufrir. Ajá. No sabe de No, va a responsabilidades. ¿sabe? sufrir. Entonces, Y hoy un por daño. hoy tenemos que todas las princesitas que están buscando o queriendo formar un hogar una vez, ¿y quién me lava los Claro. platos? ¿Y quién me prepara mi huevito? ¿Y dónde está mi nana? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está la tintorería? Porque ¿Dónde- todo lo hizo mamá y papá. Claro. A ellos Pero no se aquí les hay dio una cosa que responsabilidad. también vemos decías de la mamá, que no transfirió, ¿verdad? El conocimiento. El conocimiento. Pero a veces, no sé si has escuchado también en las madres de hoy, ay, es que mi hija no sabe cocinar. Ay, mi hijita, pues ojalá te consigas un hombre con dinero, Oh, en lugar que le diga, sí. mira, hija, ven para acá porque tienes que aprenderlo. Sí, porque para poder ordenar tienes que saber Ay, hija, hacerlo. ojalá que tengas un marido que tenga dinero y que te tenga una sirvienta, una cocinera. Pero eso, o sea, qué bueno si lo llegas a tener. Pero aunque lo llegues a tener para que tú puedas tener a mandar, tienes que aprender a Claro. obedecer y aprender a hacer las cosas. Por eso Así estamos hablando que esta nueva generación ya no ahorra, ya no piensa en un patrimonio, porque todo lo que gana uno y lo que gana el otro, lo hablábamos ayer, se va todo para dónde, para los restaurantes, se va todo para dónde, para las agencias de viaje, porque ahora me voy de viaje cada Como fin no de saben semana. guisar, ya no guisan en Ah, casa. ya Para el no, nuevo ya celular. todo es pedirlo, todo es pedir. Sí. Entonces, cuando tú vas a ver ese matrimonio, no tiene ni un ahorro, como hablábamos ayer, no hay la cultura del ahorro, porque todo se me va, todo yo tengo que pagar, y así, y estamos viendo esos muchachos que les cuesta tener una casa. ¿Por qué les cuesta comprar una casa? Porque nadie les enseñó que hay que ahorrar, mira, hay que trabajar, hay que dejar de ir a comer, como dice el doctor Solo les Miles. enseñaron a consumir, pero no les enseñaron a producir. Mire, el Exacto. doctor Miles, en un libro que habla de lo que es la importancia de tener una visión, un sueño, él habla y dice, mira, si tú tienes un sueño, un anhelo de una casa, entonces él habla y dice, mira, tú tienes que empezar desde ahora a hacer un sacrificio y decir, si yo todos los días me compro un desayuno en mi trabajo, ahora no me voy a comprar ese desayuno en mi trabajo. Yo me llevo mi desayuno preparado de aquí y usted empieza a ahorrar para su sueño, porque en la vida nadie le va a venir a entregar el sueño aquí. No. Te va a costar a ti, el sueño te debe costar, y cuando tú hables Para vas a decir, valorarlo, para lograr claro. este coche yo dejé de comer, para lograr eso yo dejé de ir al cine, para tener esto yo dejé de pagar tal cosa, yo dejé de mandar a la tintorería, porque algo tienes que hacer. ¿Cómo vas a contar que el sueño llegó a tus manos? Porque no va a llegar así nada más, así me pusieron la casa, no. Todo hay un sacrificio y un precio Definitivamente que de acuerdo. pagar. Mire, y el precio lo están pagando la gente que es inteligente. Saben que para llegar a tal, los atletas saben de pagar un precio. Los Así es. deportistas saben de pagar un precio. Y nosotros no lo vamos a saber. Que la Biblia está llena de historias de hombres que supieron pagar un precio. Así es. Así Y hoy es. no queremos que los hijos paguen un precio. No. Pobrecitos. Como decíamos, se van a traumar. Les vamos a hacer un daño, ¿no? Hay que incomodarlos definitivamente. Sí, por Hay que supuesto. incomodar a los hijos que hoy en realidad no saben valorar, no saben cómo se gana, no saben lo que es. Como antes, ¿verdad? Los padres de familia de antes, hablaba ella, ¿verdad? Las generaciones pasadas. Cómo ellos hicieron sacrificios, Claro. pero ¿en qué momento se dejó de transmitir eso?
¿En qué generación se quedó parado eso? Por eso, Pues por eso precisamente. dice el doctor Miles que que ese remanente, porque dice que todavía hay un remanente que queda, que podemos ser nosotros. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Dice, siempre Dios dice, él ocupa un remanente. Y dice, cuando hay un remanente, es a nosotros los que nos compete, porque estamos justo lo que el pastor dijo. Dios le dijo allá, van a transferir a sus generaciones este conocimiento. Pero dice que hubo una generación que se le olvidó ese, pero Dios guardó a un remanente para que siguieran hablando de Dios. Así nosotros estamos hoy usando estos micrófonos para llevar a una generación cómo fuimos formadas nosotros y hacerle saber que es necesario que usted forme a ese varón, es necesario que usted forme a esa jovencita. Las que tenemos varón sabemos que al varón hay que formarlo de una manera y hacerle saber que él es el proveedor, que todo el peso de una familia tiene que caer sobre el fundamento que Dios puso y puso al hombre. Y la que tiene una hija la tiene que preparar a ver cómo, mira, en el matrimonio, hacerle saber que el matrimonio no es todo Es que felicidad. toda la Ser responsabilidad, mujer sabia, perdón, que edifique su casa. Así es. toda la responsabilidad de los hijos radica en los padres. En Sí. Oseas 4:6, el Señor es muy claro donde dice, por cuánto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Wow. O sea, si queremos tener una generación que continúe el legado que nosotros tenemos, tiene que estar Dios en el centro de nuestra Amén, vida. así es. Sí, o sea, no podemos quitar a Dios de la ecuación porque es ahí donde nuestra generación se pierde. Sí. Sí, porque Él es el que nos ha dado los principios, los códigos, Él es el que nos ha dado el fundamento, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos dejando guiar por una corriente de este mundo de psicología, de ideologías, que en lugar de ayudarnos, que una vez alguien dijo y que después se retractaron, un psicólogo dijo, no recuerdo si fue en el año 2000, algo así, o un poco antes, un psicólogo muy famoso en Estados Unidos dijo que tus hijos tienen que ser tus amigos. Y entonces todos los papás empezaron a tratar al hijo Como amigo. como amigo. Y eres mi cuate, y eres mi brother, y eres aquí, y eres allá. Entonces los hijos empezaron a faltarle el respeto a los padres. A familiarizarse. Y A luego estar al mismo nivel. se dieron cuenta los psicólogos que habían había cometido sido un un error y se retractaron. Entonces yo le brindo la amistad a mi hija, pero no es mi amiga. ¿Sí? Yo sigo siendo su padre. Claro. Incluso ni lo voy a permitir ni siquiera con mis yernos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que tus hijas te pierden el respeto, ya perdiste tú como padre y perdieron ellas como hijo. Y cuando vemos esta enseñanza poderosa, vemos que cuando y todos tuvimos una amiga. Y cuando íbamos con la amiga y le contábamos, ay, sí, está bien, dale, ay, mira, que sí, está bien, prueba eso, ay, yo quiero aprender a fumar porque vi que, sí puede, la amiga siempre te va a decir que sí a todo lo malo, y uno como padre, tu hija no puede venir un día y decir, ay, papá, fíjese que yo quería, en la escuela, una amiga me dijo que yo fumara, y entonces si yo se lo cuento a otra amiga, la amiga va a decir, pues sí, fuma, Pues, pero y a ver el papá, si vamos a decirle, sí, fuma. Ay, es que una amiga me dijo que mira, que fuéramos a ver tal cosa, tal película. Y si yo se lo cuento a una amiga, pues sí, vamos a ver, hasta la otra se apunta y va. Pero como papá, nosotros no podemos decirle, sí, hijita, está bien, ve allá, vea. No, claro Sí, que no. así es. No, ahí entra la parte de no ser permisivos. Tienen que saber cuándo sí, cuándo no. Y esa guianza solamente la vamos a adquirir a través de la palabra. Porque también nosotros vivimos bajo cobertura, como ellos tienen que vivir bajo cobertura de papá y mamá.
Y entonces así prosperará su camino, la palabra lo dice. Amén, Así amén. Así es. Mire que se nos ha ido la mañana, pero tenemos mensaje. Dice, bendecida mañana a todos los que están en ese programa de radio. En especial, un abrazo con mucho amor para el pastor David y la pastora Reina. Les amamos, dice Marisol y Melita del Ay, ministerio gracias. Ciudad del Carmen. Un abrazo. Un abrazo, un beso para Bueno, ustedes. dice, preciosas. buenos y bendecidos días, pastores. Ahora los niños desde pequeños hasta en las escuelas tutean a los adultos y maestros. Falta de respeto. Dice, ¿es falta de disciplina? Pregunta que esto que, mire, más que falta de disciplina, como dice Laurita, es lo que ellos están escuchando, que el papá tutea, que el papá no respeta, que le habla de tú a todos. Y eso es lo que veíamos también. Antes tú no podías tutear a tus padres. No. Le hablabas de usted. A tus abuelos le hablabas de usted. Claro. Hoy, ¿cómo dices? Tita, porque es tu abuelita, tita. Sí. A veces a los padres, a la mamá le dicen por su nombre. Sí. Oye, tu María, oye, tu jefa. O sea, mami, ya está la comida. O sea, tutear es cruzaron una línea de respeto. Sí. Y eso es lo que vemos. No es falta de disciplina, sino también es falta de respeto. Ahora, ¿por qué nosotros los padres? Porque hubo una generación que dejó de seguir estos principios, porque sí hubo abuso, sí hubo tiranía en algunos padres, hubieron padres que abusaron de la disciplina, hubieron padres que abusaron del castigo. Sin Entonces, si a amor. ti te tocó un padre que te castigó sin amor y lo hizo de manera abusiva, porque hay personas que le dejaban marcado el cuerpo y latigazos y con cable y con vara, abusaron. Entonces dicen, bueno, a mí me castigaron de esta forma, yo ahorita ni siquiera quiero tocar a mis hijos. Exactamente. Entonces ya nos vamos al otro extremo, Exacto. ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el problema de esa generación? Los padres, ¿por qué castigaron de manera tirana? Porque pues no conocían del amor de Dios. Pero hoy nosotros sí podemos castigar con vara, pero siempre con amor. Amén. Mire que yo Y tengo, esa es la manera yo efectiva. tengo un sobrino, hijo de mi hermano el mayor. Él vive en Cancún, ya está casado, es un hombre. Entonces al otro día me estaba hablando por teléfono y me empieza a hablar y me hablaba de tú. Y entonces me empieza a hablar y a decir palabras, no voy a decir así groserías, pero Sí. no así unas. Entonces le dije, oye hijo, ¿te estás dando cuenta que estás hablando conmigo? Y me dice, le digo, porque escúchate lo que estás hablando y escúchate cómo me estás. Y yo no estoy acostumbrada, le digo, que un sobrino ni me diga de tú, ni me diga, ¿dónde perdiste? Le dije, ¿dónde perdiste los valores? ¿De cuándo acá tú me tuteas a mí? Ay, tía, disculpe, me dice. Claro. Pues lo tuve que Eso es lo que tenemos que Centrar. hacer. De verdad, eso es lo que vemos. Si el hijo no es corregido en casa, Sí. lamentablemente va a ser corregido Pero en la fuera calle, en la claro. calle. Sí, Va a ser así una es. vergüenza. Ahora, Que es Exacto. lamentable. si me permites leer Proverbios 23:13 y 23:14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. La psicología dice, la psicología del mundo, pues, dice, no castigues porque lo vas a traumar. Cuando la Biblia contrariamente dice, castígalo y no morirá, Así es. ¿verdad? Entonces, sí tenemos que hacerlo. A veces incluso... Lo que pasa es que la equivocación que cometemos como papás es corregir con enojo, Así es. con ira, o cuando los papás normalmente, que son los que vienen de trabajo, pues vienen cansados y todavía escuchan los problemas y pues, oye, hay que corregir al chiquito y lo primero que hacen es desquitarse ahí y no es la manera correcta. Sabes, Laurita, Definitivamente. algo que tú comentas también muy importante. Hemos hecho algo también que no es, para mí, bueno, yo Reina, ¿verdad? Para mí no es correcto. Cuando amenazamos o decimos a los hijos, mira, te las voy a contar. Esta es la primera. Ya me vas a escuchar. Esta es la segunda, ya es la segunda vez que te hablo. Esta es la tercera. Y ahí sí le vas contando los rounds, ¿no? Como le Claro. Pero en realidad, ¿por qué no lo corriges desde la primera? Sí. ¿Por qué tienes que esperar 3, 4, 5 veces que tu hijo haga lo mismo cuando Sí. debiste hacerlo al primero? En el primer momento que él estaba mal, tú debiste haberlo Sí, corregido. yo ahorita recuerdo, llevamos a los niños de vacaciones cuando eran pequeños
y mi esposo les dijo, a ver, esta cantidad se va a gastar diario. Cada uno va a tener su gasto. Así que cuiden, ¿ok? Entonces fue a un parque y querían comprar un juguete específico. La niña agarró y compró su juguete y lo jugó ahí en el parque y todo. El segundo niño se le olvidó la cartera y el tercer niño se acabó el dinero antes de llegar a ese lugar de donde iba a comprar el juguete. Y yo le decía a mi esposo, ay, no seas malo, cómprale a los niños. No, Laura, porque ellos tienen que aprender a ser responsables de sus actos. Entonces, al siguiente día, ¿qué cree que pasó? Pues uno no gastó el dinero y al otro jamás se le volvió a olvidar la cartera. Pero son pequeños detalles que van formando a los chiquitos y cuando son grandes, pues se van haciendo responsables. Mire, la hermana Ana Holguín dice, un niño se siente protegido si se le pone límites. Así es. Siempre se va a sentir protegido. Hay otro mensaje que dice, saludos, amados hijos David y Reina, hombre y mujer de Dios, quienes son padres de hermosas jóvenes de excelente testimonio. Amén. Ellos son legales en este tema, ya que son frutos, sus frutos les respaldan. Un abrazo fuerte desde Ciudad del Carmen de parte de los pastores Julio y Rosy. Ahí están los pastores Un abrazote. Julio y Rosy. Acaban de estar con nosotros acá en el encuentro de varones. Mire, dice Verónica Chan, dice, buenos días, interesante programa. Cuánta responsabilidad Dios nos ha dado en nuestras manos al entregarnos a nuestros hijos y claro que somos totalmente responsables de su formación y la educación de los mismos. Uno como padre decide qué hijo quiere tener y de ahí partir firmemente a educarlos con amor y disciplina. Dios les bendiga. Bendiciones, Verónica. Sí, mire, esa es nuestra tarea. Lo hemos dejado claro aquí. El pastor David ha hablado de que Dios dice que debemos de ser como el cazador, debemos de valorar esas flechas, de darle dirección y que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros, siempre y cuando estén formados en los valores, en los principios de Dios. Pastor, ¿con qué nos despedimos? Porque el tiempo se nos ha ido. Bueno, pues básicamente tenemos que aprender de los errores de los demás, ¿verdad? La Biblia dice que para edificar una casa se requiere sabiduría y para poner los cimientos se requiere prudencia. Y dice la Escritura, con la multitud de consejos está la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si queremos sabiduría de parte de Dios para edificar a nuestros hijos, nuestra casa, definitivamente necesitamos poner a Dios en el centro de nuestra vida, en nuestro hogar. Ahí, si seguimos en el mismo orden que a veces traemos, de que primero es el trabajo, de que no tengo tiempo de congregarme porque congregarse es vital. La Biblia dice en el libro de Salmos, plantados en la casa de Jehová, crecerán fuertes, vigorosos y darán fruto aún en su vejez. Amén. Entonces, amén. si nosotros queremos ser edificados con sabiduría de parte de Dios y queremos que nuestros hijos también crezcan, el congregarse no es una opción, es una necesidad, es una prioridad. Entonces le invitamos a todas estas personas, nosotros estamos para servirles también como pastores, alguna consejería que requieran, con mucho gusto. Si aún usted tiene a sus hijos que se les salieron de las manos, aún puede Dios hacer. Tenemos muchos testimonios de jóvenes, de señoritas, de niños, de adolescentes, que Dios los ha restaurado. Entonces, familias que Dios ha restaurado, matrimonios que Dios ha restaurado. Entonces, Dios lo puede hacer. Amén, aún hay una amén. oportunidad. Vayamos allá al Ministerio El Rey Jesús, aquí en Mérida, cerca del Tecnológico. Tecnológico de Mérida. Nos pueden buscar en MCI El Rey Jesús Mérida. Ahí nos pueden encontrar en la página de Facebook o en Instagram. Gracias, Gracias pastora. a Mañana ustedes por la invitación. estamos mañana. Aquí estaremos Sí. nuevamente, así que no se pierda el programa sí, de mañana también. Sí, sí. Y bueno, padre de familia y mamá, si tú nos escuchas y quizás tú no conoces de Dios y tú estás pasando por problemas en tu casa, por falta de disciplina, por falta de educación, no sabes qué hacer, ¿qué te aconsejamos? Buscar a Dios. Amén. Creo que Dios es el mejor guía, es el mejor maestro, es el mejor psicólogo, es el mejor padre de familia, ¿verdad?
que te va a dar el mejor ejemplo. Si tú tienes la oportunidad de acercarte a una iglesia donde te den esa dirección, el consejo correcto, la dirección que tú buscas, sobre todo para ser ejemplo en casa por tus hijos. Si tú tienes ese problema, todavía estás a tiempo de corregir y de solucionar, porque el día de mañana tus hijos te lo van a agradecer. Amén, amén. Amén. Gracias a todos. Gracias, Laurita. Gracias a ustedes por permitirnos llegar ahí hasta sus hogares. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Me gozaré por ti. Es el día que hizo el Señor,